Hola chicos, bienvenidos. Esta sesión corresponde a la semana 3 de su plan de aprendizaje remoto. El tema que vamos a ver hoy es la presión absoluta y atmosférica. Comencemos entonces. Activemos un poco los contenidos, chicos. Ustedes saben que antiguamente se pensaba que el aire ascendía hasta los cielos. Pero si fuese así, ¿por qué los gases no se van al espacio saliendo de la superficie de la Tierra? ¿Por qué no se escapan? Pues entonces, para explicar esto, tenemos que recordar el concepto de las fuerzas de atracciones a distancia. Recordemos que teníamos dos conceptos de fuerzas a distancia. Tenemos la fuerza peso y la fuerza de atracción gravitacional. La fuerza de atracción gravitacional era la atracción que ejercían los cuerpos celestes. Y la fuerza peso es aquella fuerza que ejerce un cuerpo celeste hacia los objetos o los cuerpos que están alrededor de su superficie. Entonces, si conectamos esto con los gases, la fuerza peso, al igual que con los objetos, por eso es que los objetos caen al piso, ocurre lo mismo con los gases. La fuerza peso atrae a los objetos que se encuentran en la superficie hasta el centro del planeta. Lo mismo ocurre en este caso con los gases. Nuestro planeta atrae gravitacionalmente la capa de los gases que lo rodea. Por ende, ahí es donde se nos forma nuestra atmósfera, que es la capa de los gases que rodea nuestro planeta. ¿Ya? Por eso es que tiene regularmente esa forma casi esférica. Esto es debido porque esta fuerza de atracción, entonces si yo tengo acá mi planeta, acá está alrededor, están los gases, están todos constantemente siendo atraídos hacia su centro. Se fijan y se distribuyen de manera uniforme en su superficie. Por ello que tenemos una forma similar a una esfera. La presión atmosférica, chicos, vamos a entrar a definir. Dice, cuando el peso de la atmósfera se distribuye sobre la superficie terrestre, entonces hablamos de presión atmosférica. Todos los seres vivos que habitan sobre la superficie están adaptados para soportar sus efectos. Dicha presión se distribuye de la misma manera en todas sus direcciones. Recuerden que mientras mayor cantidad de masa tenemos, más peso. Y esa fuerza peso, en este caso, como tenemos gases, todo esto es la presión atmosférica, chicos. Entonces tenemos toda esta masa de gas que nosotros nos rodea habitualmente, está siendo ejercida hacia el centro donde nosotros habitamos. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a poder lidiar con esta presión atmosférica. El valor, chiquillos, de la presión atmosférica, ya en el año 1643, fue el físico evangelista Torricelli quien determinó el valor de la presión atmosférica, o sea, de todos los gases que están encima de nosotros, y la determinó con el siguiente valor. P sub 0 corresponde a la presión atmosférica. Sub 0 quiere decir que tenemos un subíndice 0. Y tiene un valor de 101.325 pascales. Recuerden que la presión durante todo el mes de julio nosotros la vamos a trabajar en pascales. Ahí tenemos el primer punto. El segundo dice, dicha presión varía con la altitud. Por ejemplo, acá tenemos un factor ya influyente acá, que varía con la altitud de la presión atmosférica. Por ejemplo, si una persona escala una montaña, en la cima va a experimentar una menor presión atmosférica que a nivel del mar. Eso quiere decir que en la cumbre, o sea, en la cima, ¿ya? La cantidad de gases es mucho menor. Imaginemos la siguiente situación, chicos. Acá, a nivel del mar, se estima que la presión atmosférica es de 1 atmósfera. Y cuando yo subo, por ejemplo, el cerro, es de 0,83. ¿Se fijan que es menor? ¿Pero por qué se debe esto? Si yo esto lo amplío un poco y lo voy a dibujar, fíjense que si yo acá tengo una persona y acá está con su amigo, se fijan que acá yo tengo esta cantidad de gas que está por encima de él. Toda esta cantidad de gas está encima que está ejerciendo una fuerza de atracción sobre la superficie que él se encuentra. Recuerden que es la fuerza peso en este caso
tenemos solamente esta fuerza apuntando hacia abajo, solamente de esa cantidad de gas. Por eso es que la presión atmosférica en este punto es menor, porque la persona que está acá abajo, a nivel del mar, tiene que soportar la fuerza gas amarillo y además tiene un gas intermedio que está encima de él. ¿Se fijan? Entonces ahí la persona que está abajo percibe una mayor presión atmosférica. ¿Por qué? Porque se suma la que tenemos del gas amarillo y además tiene la cantidad de gas que estaba debajo, en la parte de abajo del cerro. ¿Se fijan? Por eso es que la presión atmosférica, a medida que nosotros nos acercamos al mar, en el nivel del mar es mayor. Y si nosotros vamos subiendo a la cumbre, si nosotros subimos, quiere decir que hay menor cantidad de gas encima de él. Y como hay menor cantidad de masa, entonces mi presión va a ser menor. ¿Qué es lo que es el concepto de presión absoluta, chicos? Si ustedes se fijan acá, dice, considerando que la presión atmosférica también actúa sobre las porciones líquidas de nuestro planeta, por ejemplo los lagos, los ríos y los océanos, entonces surge la necesidad de establecer el concepto de presión absoluta. ¿Por qué se llama presión absoluta, chicos? Porque nosotros en la clase anterior, como estábamos viendo acá, en esta imagen, en la clase anterior lo que nosotros trabajamos fue la presión hidrostática, que era la presión de los líquidos. Eso quiere decir que es la presión ejercida sobre el líquido, por ejemplo, de la persona que tengo aquí. Acá tenemos una cierta presión hidrostática, pero resulta que nosotros establecemos este concepto de presión absoluta. ¿Por qué? Porque acá no solamente está afectando a las personas la presión del agua, sino que acá arriba, en la zona del gas, también tenemos una masa de gas que está ejerciendo presión sobre el medio. Entonces, la presión absoluta, ¿qué es lo que incluye? Incluye la presión hidrostática más la presión atmosférica porque está sumando la totalidad de las presiones. Por eso es que se llama presión absoluta, porque considera o contempla la presión tanto del líquido y también considera la presión que está ejerciendo el gas sobre nosotros. ¿Cómo podemos nosotros determinar esta presión absoluta? Básicamente, como ya sabemos que la presión absoluta es igual a la presión hidrostática, o sea, la presión que tiene una persona en el líquido o un objeto, más la presión de los gases, tenemos que sumar, básicamente, el valor de la presión atmosférica, que en este caso es P sub 0, que el valor es fijo, ya para el nivel del mar. Si yo quisiera saber entonces, P sub A, presión absoluta, va a ser igual a ¿qué? A la presión atmosférica más esta expresión que tenemos acá. Y eso corresponde a la presión hidrostática, que es la densidad por la aceleración de gravedad por la profundidad. ¿Se fijan? Entonces, básicamente, ¿cómo calculamos la presión absoluta? Sabemos que P sub A va a ser igual entonces a la P sub 0, que es la presión atmosférica, más la presión del líquido. Y esta presión del líquido es esta expresión que tenemos acá. Unos efectos de la presión atmosférica es la explicación del por qué se nos tapan los oídos. Se fijan acá, dice, ¿por qué ocurre esto? Debido a los cambios de altura, chiquillos, básicamente esto ocurre. Cuando nosotros vamos viajando, por ejemplo, en auto, en vehículo o en bus, podemos percibir que se nos tapan los oídos en algunos momentos. Ya, por ejemplo, cuando nosotros, cuando variamos nuestra altura respecto al nivel del mar, por ejemplo, cuando subimos o bajamos una cuesta. Ya, entonces, el origen de este fenómeno se debe a la diferencia de presión generada al interior del oído, en particular entre el oído medio y las trompas de Eustaquio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se produce que se nos tape los oídos? Es básicamente por la diferencia de presión. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos nosotros medir la presión? Nosotros tenemos dos tipos de instrumentos para medir la presión. Tenemos el barómetro y tenemos el manómetro. ¿Ya? El barómetro es utilizado para medir la presión atmosférica.
¿ya? Porque recuerden que varía según la altura, porque es según la cantidad de gas que tenemos sobre nosotros. Y fue inventado también por Torricelli. Por otra parte, los manómetros son utilizados para medir la presión en líquidos y también para medir la presión en gases. Nos vamos entonces ahora a practicar. Identifiquemos primeramente los datos. Dice, un buzo debe sumergirse hasta una profundidad de 50 metros en el mar. Considerando que la densidad del agua es de 1030 kilos por metros cúbicos, me pregunta la presión hidrostática sobre el buzo, o sea, solo la del líquido, y la presión absoluta sobre el buzo, o sea, tenemos que sumar la del líquido más la del gas. Partamos entonces por la letra A. Entonces, primero nos vamos a anotar los datos, fórmulas y despejes. Que anotamos nuestros datos y nuestra fórmula, identifiquemos si es que mi unidad de medida está correcta. Como acá la profundidad es de 50 metros, metros es la unidad que nosotros siempre utilizamos. Tenemos la densidad 1030, me preguntan por la presión hidrostática, o sea, le puse P sub H para indicar que es del líquido en este caso. Tenemos un tercer dato, chicos, porque según nuestra fórmula necesito saber presión, densidad, profundidad y G. Este valor de G, recuerden que se lo tienen que ustedes aprender ya, que es el valor de la aceleración de gravedad, que es de 9,8 metros partidos por segundos al cuadrado. Y ahora entonces tenemos que identificar nuestra incógnita, que es P. Como ya acá mi incógnita está despejada, porque está solita al lado del igual, nos vamos inmediatamente al reemplazo. Una vez entonces que reemplazamos nuestros datos, que es la densidad del agua, 1030, 50 que es la profundidad, o sea H, 9,8, mi G, mi aceleración de gravedad. Luego de realizar este producto, me quedó entonces un total de presión de 504.700 pascales. No nos podemos olvidar de la unidad de medida. La presión siempre la vamos a trabajar en pascales. Ahora nos vamos entonces con el apartado B. ¿Qué me está preguntando entonces? La presión absoluta sobre el buzo. O sea, me está preguntando, esta vez, para yo saber esa presión absoluta, que en el fondo es como la presión total, esa presión absoluta es como la total que ejerce sobre él. Tenemos que considerar entonces tanto esta presión del líquido, o sea, la presión hidrostática, más los efectos de la presión, en este caso atmosférica, que es P sub 0. Y así podemos obtener entonces la presión absoluta, considerando la presión del líquido más la presión ejercida por el gas. Una vez que tenemos anotada nuestra fórmula, podemos identificar qué datos vamos a necesitar. Ya sabemos que mi fórmula para saber la presión absoluta, o sea P sub A, yo necesito saber el valor de P sub A, que es mi incógnita. P sub 0, que sabemos que eso es la presión atmosférica. Y P sub H, que lo denoté así, que es la presión hidrostática. Ya recuerden que esta presión hidrostática se calcula como densidad por profundidad por aceleración de gravedad. Pero como nosotros en el apartado A ya lo calculamos, no es necesario volver a reemplazar estos valores. Una vez entonces que anotamos nuestros datos, ya sabemos entonces que la presión hidrostática nos quedó del apartado anterior, que es 504.700. La presión atmosférica es un valor a nivel del mar que es fijo en estos casos, ¿ya? Si nos fijamos en la unidad de medida, ambos están en pascales, así que no tenemos ningún inconveniente y podemos llegar a reemplazar los datos. Para despejar, chicos, tenemos que identificar nuestra incógnita. Como ya sé que me están preguntando por presión absoluta y se encuentra despejada, me voy directamente al reemplazo de los datos. Reemplazamos nuestros valores, ya sabemos que P sub 0 es la presión absoluta, o sea, perdón, la presión atmosférica, que es el valor que conversamos al comienzo de la sesión. Ya el 504.700 viene siendo del apartado anterior, cuando calculamos la presión hidrostática. Yo al realizar la operación de suma me quedó entonces que la presión
absoluta me quedó de 606.225 unidades de medida en pascales. Y ahí tenemos nuestro ejercicio resuelto. Espero que hayan comprendido, chicos, durante este módulo. Y eso sería, bueno, ahí estaría nuestra respuesta, chiquillos. Porque si yo dibujo esa situación, que es la situación del buzo que estaba sumergido, arriba tenemos la presión del gas, abajo tenemos la presión ejercida por el agua, acá estaría nuestra persona. Entonces, si es que yo le agrego 201.325 pascales, que es la presión del gas, o sea, la presión atmosférica, más 504.700, que es la presión hidrostática, o sea, solamente desde este líquido. Y si quiero saber entonces la presión absoluta, que es sobre este cuerpo, básicamente tengo que sumar ambas presiones. Ya, chiquillos, eso ha sido todo por hoy.